Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, son las 9:03 de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias. Déjenme decirles, antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, que El Quijote no es solo un libro, es un torbellino de locura, de humor y de aventuras que nunca pasa de moda. En Locos por el Quijote leeremos y comentaremos los pasajes más apasionantes de la obra de Cervantes, descubriendo su humor, su ironía y la sorprendente mezcla de ficción y realidad que sigue revolucionando todavía hoy la literatura moderna. Todos los miércoles del 15 de abril al 20 de mayo a las 7:30 de la tarde pueden ustedes asistir al ciclo Locos por el Quijote, tanto de forma presencial como de forma online. Pueden inscribirse ¿cómo? Pues llamando al 91-616-2464, 91-616-2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Atrévase a cabalgar con nosotros hacia la primera novela moderna. Ciclo Locos por el Quijote. Vamos con nuestra entrevista del día. Ha entrado en el estudio don José Luis Moreno. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, don José Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, es miembro del del Colegio de Economistas de Madrid, es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y en la ESIC University, especializado en geoeconomía estratégica. Ha sido director de Política Financiera, Tesorería y Economía y concejal en Madrid, ha ocupado cargos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Ha sido miembro de distintos consejos de administración, Metro de Madrid, Mercamadrid, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte. Vamos, es alguien que combina pues la trayectoria académica con también trayectoria política y que siempre ha estado interesado y especializado en el tema de la geoeconomía estratégica. ¿Qué demonios es la geoeconomía estratégica? Bueno, don José Luis. Yo iba a preguntarle lo mismo. Aquí dan ganas de decir, pues la geoeconomía estratégica eres tú, es lo que tenemos ahora encima de la mesa, lo que está pasando en Hormuz, lo que pasó en Groenlandia, lo que puede pasar en el mar de China, lo que ha pasado también en el norte de África. Es decir, al final es como hay una intersección entre lo que es la economía y la geografía que hace que determinados territorios tengan ventajas competitivas sobre otros, y es como demostrar el poder de los países, de las naciones, usando la geografía y la economía. Hasta hace poco lo que nosotros veíamos era que se utilizaba lo que se llamaba el famoso poder blando para influir en las naciones, en las decisiones. Pero últimamente, en las últimas semanas, estamos viendo que también se utiliza el poder duro. Lo que estamos viendo en el estrecho de Hormuz es un ejemplo de libro, nunca mejor dicho, viene en el libro, aunque el libro está escrito antes de que ocurriera lo del estrecho de Hormuz, ya se cuenta en el libro, en uno de los 65 casos prácticos que hay, que esto podía ocurrir. Y efectivamente ha ocurrido. ¿De qué libro ha hablado José Luis Moreno? Pues del suyo. Él ha venido aquí a hablar de su libro como Paco Umbral en tiempos. Efectivamente. Y yo le he traído para que hable de su libro. Geoeconomía estratégica. 65 casos de estudio transformadores del orden mundial, con prólogo de Daniel Lacalle y epílogo de Judith Arnal. Geoeconomía estratégica, pues como él dice muy bien, la economía y la geografía al final pues dictan un poco la política y dictan las relaciones entre los países y dictan quién gana y quién pierde, ¿no? En definitiva. Y en el libro se analizan 65 casos de estudio. Sí, se habla de lo que estaba comentando, se habla de Groenlandia, te explica por qué es tan interesante Groenlandia para Estados Unidos, pero también para Rusia y para China, todo el poder del Ártico. Se habla también de Venezuela, porque ha sido tan importante la operación que ha hecho Estados Unidos en Venezuela para normalizar
algo que era totalmente anormal, lo que estaba pasando en el continente latinoamericano, ¿no? Se habla del estrecho de Hormuz, son lo que son, viene en el libro, los famosos choke points o puntos de estrangulamiento, el estrecho de Gibraltar, el canal de Panamá, el estrecho de Malaca, el propio estrecho de Hormuz, donde estamos viendo cómo realmente, aunque en una primera instancia vemos ahí un combate militar entre Israel, Estados Unidos e Irán, realmente lo que se está sustanciando es el poder entre China y Estados Unidos. Uno de los principales perjudicados de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz es China. China dependía del petróleo de Irán, del crudo de Irán. En aproximadamente un 20%, ¿no? 90% del petróleo que vende Irán se lo vendía a China y en torno al 20 y tantos por ciento, 24-25% venía de lo que compra Irán, China, viene de Irán. Y había un 5 o 6% que venía de Venezuela. Si vamos sumando, pues al final nos damos cuenta que en 3 semanas, 4 semanas, un mes, China ha perdido o puede perder hasta el 30% el suministro de petróleo, de crudo, que es muy importante porque ellos, aunque tienen reservas, es verdad que no son capaces de tener todo lo que necesitan para ese crecimiento que tienen. Y es el 30% de un volumen de China. O sea, que no es el 30% como puede ser de España, por ejemplo, sino que es muchísimo, estamos hablando de mucho. Eso es. Yo te quería preguntar, perdona que te interrumpa. Nada, encantado. ¿Cuál puede ser el siguiente paso que se prevé a nivel geopolítico o siguiente movimiento que nos podamos un poco anticipar, aunque no va a hacer nada Pedro Sánchez, pero bueno? Bueno, una pregunta maravillosa, ¿no? Lo primero, en la guerra, el primer perjudicado es la verdad. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo y leyendo no tienen por qué ser ciertas, pero es verdad que es la información que tenemos encima de la mesa. La situación actual en el estrecho de Hormuz es la siguiente. Hay un ultimátum encima de la mesa de Donald Trump diciendo que si en 48 horas, que empezaron a contar ayer, no se permite el paso libre por el estrecho de Hormuz de los barcos, básicamente americanos y de Israel, porque, según dice Irán, está permitiendo pasar los barcos que van destino a China o destino a India, aunque es verdad que esto tampoco es una verdad total, porque hay minas en el camino y además los drones están atacando. Recordemos que son barcos llenos de crudo, es decir, todos vemos esos barcos gigantescos que pone no fumar, o sea, imaginaros si pone no fumar, imaginaros si choca un dron o te mandan un misil, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Trump es, si no se abre totalmente para estos barcos el estrecho de Hormuz, yo voy a bombardear las instalaciones eléctricas que suministran la luz en Irán. Y el régimen de Irán, de los ayatolás, un régimen dictatorial bastante impresentable, lo que ha puesto encima de la mesa es, pues yo entonces voy a seguir bombardeando, que ya lo he hecho, voy a atacar objetivos civiles en los países del Golfo, sobre todo lo que tiene que ver con las plantas desalinizadoras del agua, el 95% del agua que se bebe allí, de los 10, 15, 20 millones, 100 millones de personas que hay por ahí, beben del agua desalinizada, con lo cual eso es muy fácil de controlar. Voy a atacar la infraestructura civil. Hay 17 cables submarinos que son los que dan la infraestructura a toda la zona, que son muy sencillamente, se pueden cortar. Y luego, evidentemente, aeropuertos, instalaciones energéticas, ya se han bombardeado las de Qatar. Qatar ha parado todo el tema de la gestión del GLP, del gas, y eso ya se nota en los mercados, por eso está subiendo más el precio del gas que el del crudo. Total, que vamos a ver en 24 horas qué ocurre. ¿Qué va a ocurrir? Tampoco se sabe, porque Trump, yo siempre digo que a Trump hay que hacerle caso en lo que dice, pero nunca literalmente. Muchas veces dice cosas que luego no ejecuta literalmente, pero desde luego el objetivo, cuando Trump dice algo hay que hacerle caso. Y las acaba ejecutando. Y las acaba ejecutando a lo mejor. O el que las escucha acaba ejecutándolas él. Yo creo que los marines, esto ya es, yo no tengo información, digo directamente, pero lo que yo veo, los marines que van allí van a ir a tomar la isla de Har, que es donde sale el 95% del crudo de Irán. Se va a tomar esa isla de una forma física, y desde ahí también se va a dar ciertas garantías para que el estrecho de Hormuz sea transitable.
A partir de ahí vamos He a ver leído cómo algún van los acontecimientos. algún análisis de algún experto en temas militares diciendo que a lo que hace referencia Trump cuando dice que va a bombardear las instalaciones eléctricas es a la utilización de bombas de grafito, es decir, para tratar de dejar sin operación las instalaciones eléctricas, pero con un daño mínimo. Simplemente son filamentos de grafito que se lanzan a mansalva sobre las centrales, provocan cortocircuitos, salta por supuesto toda la red, se queda Irán a oscuras, pero luego eso, el volver a ponerlo en marcha son unos días, no son años, ¿no? Más efectivo es enviar a Beatriz Corredor y echarla ahí en paracaídas sobre las ya plantas. Pedro, sí. Decirles que aumenten la proporción de renovables. Sí, que se haga cargo, ¿no? Apagón total. La tecnología militar de los Estados Unidos es impresionante, se está demostrando en este conflicto y en anteriores, igual que la tecnología de Israel. La famosa cúpula que tiene Israel te demuestra que, a diferencia de muchos de los países que rodean Israel, Israel es un país de verdad, es una democracia de verdad y está rodeada de estados fallidos, porque ahora mismo los países del Golfo, que no tienen seguridad garantizada, son estados fallidos, porque al final se han gastado el dinero en hacer edificios, se han gastado el dinero en hacer determinadas infraestructuras. Creo que algún club de fútbol han comprado. Sí, exacto, es decir, hemos visto que tenían mucho dinero, pero no lo han empleado correctamente, y por otro lado, el seguir dependiendo siempre de que los Estados Unidos te garanticen la seguridad, como hemos visto, pues no es seguro, es decir, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, una de las lecciones que yo estoy sacando de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Golfo es que tenemos que invertir más en seguridad. Nosotros también, España tiene que invertir más en seguridad, se tiene que tomar más en serio la defensa nacional, tenemos que ser con nuestros aliados mucho más coherentes, mucho más leales y aprovechar esa posición geográfica que tiene España en el Estrecho para ayudar a sus aliados a garantizar la paz, la libertad en el mundo, ¿no? Ese sería ¿Y se lo ha contado esto a Pedro Sánchez o no? Porque no le veo enfoco por ese camino. Bueno, nosotros, yo siempre digo que España, que tiene una posición geográfica impresionante, las decisiones políticas que se están tomando en los últimos años son totalmente contrarias al sentido común y a esa geoeconomía, ¿no? Hemos tomado decisiones en contra de los centros de datos, cuando tenemos un país que desde el punto de vista sísmico es bastante estable. Tenemos cientos de cables submarinos que nos darían un acceso a esos centros de datos, y eso está parado. Todo el tema nuclear lo mismo, es decir, la energía nuclear es básica para nuestro país y además tenemos uranio que no podemos explotar. Lo mismo pasa con otras materias primas, otros metales que tenemos que no se pueden explotar por la normativa. Desde luego, la decisión que se tomó hace unas semanas de no permitir el uso de las bases conjuntas a los Estados Unidos me pareció absolutamente inconcebible. Y desde luego, si hay alguien que va a salir beneficiado de este proceso es Marruecos, que tiene posición al otro lado del estrecho. Es decir, en la posición con respecto a los fosfatos del Sáhara de España también es inconcebible, porque el fosfato es muy importante para la construcción de baterías, es un producto muy importante que vamos a tener en todo lo que se llama la famosa transición verde o lo que son el uso de las baterías. Es decir, hay un montón de decisiones que geográficamente España tiene una buena posición, por eso ha sido tan importante en la historia del mundo, por eso hemos hecho la historia del mundo, es decir, no solamente por la posición geográfica, pero también se han tomado decisiones muy importantes en el pasado, pero ahora, de un tiempo a esta parte, yo lo pongo en el libro, la última decisión o la última posición buena de España en el ámbito geoeconómico es en la época cuando todas las empresas españolas se internacionalizaron hacia Latinoamérica. Fueron una época donde empresas españolas multinacionales tomaron posiciones en Latinoamérica y gracias a eso pues mucha riqueza, mucho poder digamos de las multinacionales españolas se vio en el resto del mundo, ¿no? Entonces desde esa época no queda nada, por cierto. No queda nada, se ha ido retirando de Telefónica, de los bancos. Impresionante. Todo eso se ha apagado, efectivamente, así es. Se me acumulan las preguntas que le haría a don José Luis. Es que está de moda la geoeconomía ahora. Trump la ha puesto de moda. La ha puesto de moda. Pero un par de preguntas le lanzo y las responde en el orden que le dé la gana. Primera, desde el punto de vista geoeconómico, geoestratégico,
Yo soy muy partidario de lo que está haciendo Trump, de decir el continente americano es mío. Hay gente que dice, por Dios, ya están aquí los anglosajones quitándonos el Yankees, predominio, go home. los yanquis. Todo lo contrario, o sea, si verdaderamente Trump lograra hacer un imperio americano que abarcara todo el continente americano, sería la restauración del imperio español, porque además de la geografía y la economía, la demografía es absolutamente abrumadora. Por tanto, sería un imperio americano, pero que hablaría en español, el sucesor de nuestro imperio, lo cual a nosotros nos vendría estupendamente. Esa sería la primera pregunta que le haría, si está usted de acuerdo con esa. España, ¿Eh? asimilando España. Asimilando España. Yo de hecho pediría el ingreso como el 51º Estado de la Leyes, Unión. mejor. La segunda pregunta que le quería hacer era precisamente en relación con algo que usted ha comentado. Hablamos de Hormuz, pero realmente hablamos de Hormuz y queremos decir China. Estamos asistiendo a una guerra en múltiples frentes entre Estados Unidos y China. Guerra arancelaria, guerra en Venezuela, guerra incluso la de Cuba se puede poner en relación con China. La guerra en Irán es clarísimo. Tenemos un polo de Estados Unidos, otro polo China, y en medio tenemos a unos zascandiles, que son los europeos, intentando decir, que yo también cuento, que yo quiero contar, que yo no soy Estados Unidos del todo, Estados Unidos, que me voy con los malos, como te pongas muy tonto. ¿Queda sitio para Europa en un mundo bipolar? A mí siempre me pone un ejemplo que es en una mesa con dos comensales, si no estás sentado en la mesa eres comida. Y sí, yo creo que Europa ahora mismo es almuerzo, porque ya no hacemos la historia. Durante muchos siglos los países de Europa, pues Inglaterra, Francia, España, hicimos la historia del mundo, y ahora somos meros observadores. Si somos nosotros responsables o no de pasar de actores a observadores, eso seguramente habrá muchas opiniones, pero nosotros nos hemos distraído de las cosas importantes. ¿Y qué sería inteligente por parte de Europa? Nosotros pertenecemos al atlantismo, es decir, nosotros somos el aliado perfecto, como democracias que somos, igual que Estados Unidos, de los Estados Unidos. Y nosotros, a través de la OTAN, tenemos que cumplir los acuerdos que tenemos firmados con Estados Unidos. La OTAN sin Estados Unidos no tiene sentido, pero es verdad que sin Europa tampoco. Entonces yo creo que esta resistencia que muchas veces tiene Europa, sobre todo por las formas, pero no por el fondo, pues a veces es teatro, sobre todo cuando lo que tenemos enfrente es China. China es el otro gran hegemón, desde el punto de vista geoeconómico, geoestratégico, lo ha hecho muy bien, desde los años 2010, 2012, cuando se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, pues empieza a vendernos de todo, empieza vendiéndonos cosas pequeñitas que copiaba, y luego cosas grandes que sigue copiando, y a partir de ahí pues hemos conseguido ahora que los coches eléctricos chinos se paguen con fondos de la Unión Europea. Eso es un poco como una parte de cómo te autosuicidas desde el punto de vista industrial. Estados Unidos esto lo miró, lo vio pronto. La primera legislatura de Trump vio claro todo el problema que había con el cinturón de hierro, con todos esos países todos esos estados en Estados Unidos que habían perdido la potencia industrial porque sus ciudadanos compraban productos de China y no productos de los Estados Unidos, por las razones que fueran, y a partir de ahí empezó Trump con los aranceles, primero al acero, luego otros productos, y esa es como empieza el combate comercial entre Estados Unidos y China, porque antes había una especie de pacto que se llamaba chimérica, ¿no? Que era los chinos compran bonos y dólares y los Estados Unidos compran los productos de los chinos, ¿no? Y eso se ha roto desde que Trump estuvo en la primera, legislatura, y ahora se ve clarísimamente. Lo de Venezuela que comentabais, claramente es otro lugar de combate donde China está siendo perjudicada. China tenía ya una influencia no solamente de asesoramiento militar y civil, sino que también estaba de alguna forma invirtiendo en la infraestructura petrolera de Venezuela. Ha gastado bastante dinero en esa infraestructura que ahora se ha quedado a dos velas viéndolas venir, ¿no? Pero también Estados Unidos tenía una preocupación importante en el tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas que venían por parte del sur, de la parte sur de América, ¿no?
problema que tenemos también en Europa, los tres problemas: tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de drogas a través del Sahel. Pero en Estados Unidos las decisiones se toman en una dirección y en Europa se toman en otra, ¿no? Básicamente en Europa miramos para otro sitio, ¿no? Y en Estados Unidos, pues no. En Europa el problema, quien está azuzando este tráfico de armas, de personas y de drogas es Rusia, que es la que en países como Mali, en el Sahel, pues está, digamos de una forma coloquial, enredando, ¿no? Todo esto viene explicado en el libro, estos casos, ¿no? Ese bloque que quiere Estados Unidos hacer en Latinoamérica o en Hispanoamérica, pues es un bloque bastante racional. Tiene que ver también con la decisión que ha tomado Europa con respecto a Mercosur. Es decir, la parte comercial, hay una parte comercial de Mercosur que es difícil de explicar en España. Toda la parte que tiene que ver con la agricultura es difícil de explicar, pero toda la parte que tiene que ver con tierras raras y comercio de otro tipo de productos es muy beneficiosa para Europa, ¿no? Y luego, lo que antes se ha comentado, en Europa seguimos teniendo 20 y tantos teléfonos que descolgar para tomar una decisión. Y además, cada vez que pasa algo, siempre es la famosa expresión esta que hace mucha gracia, que Europa está deeply concerned, ¿no? Estamos muy preocupados, pero a diferencia de Estados Unidos, que actúa rápidamente, nosotros lo hacemos más lentamente. Y luego sí que hay un comentario ahí que es, a veces... es difícil entender cuando Trump, por ejemplo, este fin de semana llamaba cobardes a la OTAN y a los países europeos, pero es verdad que la palabra cobarde tiene significados distintos en diferentes culturas, entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? A partir de ahí, Europa no tiene sentido alejado del bloque atlántico. Esto lo podemos disimular o maquillar de una forma o de otra, pero yo no veo, desde luego, si Europa se abraza a China sería un error histórico. No tenemos nada que ver con China. Hay alguno que está intentándolo. Claro, pero eso es un error histórico. Pero bueno, que es verdad que China maneja muchos fondos también, ¿no? Y es una encantadora de serpientes. China no tiene aliados, China tiene súbditos. Cuando uno ve la historia de China, China considera solamente dos tipos de países: aquellos a los que vende productos o aquellos a los que les presta dinero. Ya no hay ningún tipo de alianzas diferentes de esto que estoy hablando. ¿Podemos tener algún tipo de confrontación, estallido en los próximos años en torno a Taiwán o en torno al mar de la China Meridional? Porque en el mar de la China Meridional China trata de encontrar los recursos en términos de hidrocarburos de los que carece en la China continental. ¿Puede alguno de esos dos focos en esa área ser un motor de una confrontación a gran escala? Uno de los 65 casos que viene en el libro de Geoeconomía Estratégica con ESIC habla de todo esto, ¿no? La posición geográfica de Estados Unidos es privilegiada. La posición geográfica de China es un desastre. Es decir, China, cuando sale al mar, se encuentra con 6, 7, 8 países, un estrecho de Malaca que es muy incómodo para todo el comercio mundial de China que pasa por ahí, tanto de entrada como de salida. Es verdad que tiene enfrente a Taiwán, que es una democracia, originariamente China, es una democracia que le molesta mucho, pero es verdad que toda esta zona, aunque China intenta dominarla, el famoso mar de China, que es como lo llaman ellos, no es fácil, porque Estados Unidos no le va a dejar. Para Estados Unidos es muy importante que China no tenga la hegemonía en esta zona. Por otro lado, a diferencia, esa es mi visión, ¿no? Desde el punto de vista militar, a diferencia del ejército de los Estados Unidos, que es un ejército que ha entrado en combate en las últimas décadas en numerosas ocasiones, el ejército chino lleva muchas décadas sin entrar en combate real, con lo cual aparentemente es impresionante. Vimos el desfile en septiembre, octubre del año pasado, pero es un ejército de desfilar, no de actuar, con lo cual tendríamos que ver qué pasa ahí. No tienen, por ejemplo, un cuerpo de marines chinos bregado en 1000 batallas. Ellos tienen, me parece, en el mar están mejorando toda su armada. Tienen, creo que todo el mundo dice, un portaaviones y medio. Estados Unidos tiene entre 7 y 9 portaaviones, con lo cual ese dominio ahora mismo del mar es de los Estados Unidos y Estados Unidos está pendiente de eso. ¿De verdad tenéis duda de que se van a quedar con Taiwán? Pues yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque no es fácil. Dispuestos a apostar antes de fin de año. Una cervecilla. Yo te he puesto una antes de fin de año.
Hecho. Nunca, jamás. Sí. Fíjate que eso es arriesgado, porque es complicado desde el punto. Yo estoy ahora en el curso del CSDN de Seguridad Nacional, de Defensa Nacional, y hemos hablado muchas veces de Taiwán. Desde el punto de vista militar, esa operación tiene muchas probabilidades de fracaso. Sería a través de una negociación, ¿de acuerdo? No una operación militar. Un protectorado como Hong Kong. Pero es distinto porque, o sea, yo creo que la estrategia que está siendo China, que no tiene prisa, una de las ventajas. Claro. China no tiene prisa. Es que lo de las democracias es muy molesto. Es muy raro, es No, verdad. con respecto a eso de que China No te deja hacer China no tiene prisa, tiene hay miles de una- años, entonces que... Hay una anécdota muy buena cuando los portugueses, después de la revolución de los claveles, le dicen a los chinos, bueno, que hemos pensado que os devolvemos Macao. Y para su sorpresa los chinos contestan, no, fírmame en este papel que la soberanía es mía, pero quédatelo, lo administras tú y ya te diré yo cuándo me lo devuelves. Y 25 años después dicen, oye, ¿te acuerdas que habíamos quedado? Pues ahora ya lo quiero. Entonces se lo quedaron. Así es, así son los ¿Qué chinos, país occidental esperaría 25 años pudiendo recuperar un territorio mañana? Ninguno. Es otra mentalidad distinta. Y vamos a ver México, ¿no? Porque yo creo que en los planes de Trump, en ese diseño que tiene Trump antes de las elecciones de noviembre, está el acabar con los cárteles de la droga, ¿no? Yo creo que es una de las claves, ¿no? Droga y armamento, porque es verdad que se hace mucho hincapié en el tráfico de droga, pero ahora mismo el tráfico fundamental es de armamento, ¿no? Todas las rutas de droga se están sustituyendo por también armamento y por supuesto tráfico de personas, que es un drama, ¿no? El fentanilo, cualquiera de nosotros que ha estado recientemente en Estados Unidos, lo del fentanilo es un drama muy grande, ¿no? Es decir, hay 22 millones de personas enganchadas al fentanilo como si fueran zombies circulando por alguna de las principales 22 ciudades. millones de 22 personas. millones de personas enganchadas al fentanilo, sí. Las cifras de fentanilo, cuando la gente comentaba que esto de bombardear lanchas de narcotraficantes era demasiado, no, yo lo entiendo perfectamente. Es decir, es que acabas con la juventud, acabas con una generación. Cada año mueren por sobredosis, sobre todo de opiáceos en Estados Unidos. Me parece que es el doble de los americanos que murieron en la guerra de Vietnam, ¿no? Aquí las lanchas las dejamos que suban por el Guadalquivir Sí. y saluden a la Guardia Civil. Y Efectivamente. además cuando hace mal tiempo que se refugian en nuestras costas, que mira que es fácil ver cuál va a ser Debería el serlo. tiempo Sí. que va a hacer el próximo día, y si vemos que hay tormenta, pues colocar ahí a la Guardia Civil a esperarles, pero no. Aquí somos mucho más buenistas y humanos. Se lo comentaba antes, en tema de tráfico de armas, de drogas y de personas, en Europa no sabemos dar con la tecla. En Estados Unidos creo que sí que están dando con la tecla. Es que ese es otro problema, que encima mandas a la Guardia Civil o a la Policía Nacional con las manos atadas. Bueno, Que ese es otro gran problema. O sea, que no hay contundencia en la... Bukele dice que cuando un gobierno no acaba con las mafias de la droga y de la delincuencia, es que posiblemente esas mafias estén sentadas en el Consejo de Ministros. Claro. Es evidente. Bueno, don José Luis, pues muchísimas gracias y felicidades por su nuevo libro, Geoeconomía Estratégica, 65 casos de estudio transformadores del orden mundial, con prólogo de Daniel Lacalle, epílogo de Judith Arnal y publicado por ESIC. Daniel Editorial. Lacalle, miembro de la Junta Directiva de Pienparé. que todo hay Ahí, que decirlo. hombre, Buen amigo nuestro, efectivamente. Me ha mandado recuerdos para vosotros especiales, Daniel Lacalle. Bueno, El subtítulo podría ser La era Trump. Sí. Desde luego, yo a Trump le estoy muy agradecido porque gracias a Gracias Trump a estoy él, vendiendo muchos libros. Libro, La ¿no? gente dice, ¿cómo has podido anticipar lo que iba a ocurrir? Digo, es que esto es cíclico. La verdad es que la historia del mundo, el que no aprende de lo que ha pasado en el pasado, repetir. repite los errores. don José Luis, tienen hoy la presentación del libro En la Fundación Rafael del Pino, efectivamente. en la a las Fundación 7. Rafael del Pino. Y se va a televisar, quien no Es pueda... un hermano de Luis, ¿no? ya quisiera El yo. hermano pobre. El hermano pobre de Luis. Bueno, ¿a qué hora me ha dicho? A las 7. Hay aforo las- completo ya, pero... Hay hay- aforo completo ya, pero se salvo puede para los conectar. del Pino. Bueno, eso Claro, es. los del Pino. O sea, yo Por voy supuesto. allí y digo, oye, Por en supuesto. fin, llame a mi tío, Tú por eres favor. siempre bienvenido. Bueno, a las 7, Fundación Rafael del Pino, presentación de Geoeconomía Estratégica. Como ya está el aforo completo, pues lo pueden ustedes seguir por YouTube, imagino, ¿no? Efectivamente, la cuenta de YouTube de la Fundación Rafael del Pino. De la Fundación Rafael del Pino. Pues muchísimas gracias, don José Luis, y hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad.
Tu radio, Radio Libertad.